nos vamos para los juzgados de Palo Quemado, donde está nuestro periodista Daniel Arévalo. Les contamos que la virtualidad de la justicia fue aprobada en el Senado. Todavía faltan un par de pasos para que se convierta en una realidad. Pero en este informe, Daniel y su invitado nos van a explicar cuál es el impacto que tiene esto en la ciudadanía en general. Muy buenos días, Daniel, para los dos. Adelante. Así es, Sandra, pues todo se modificará aquí en este punto, en los juzgados de Palo Quemado y diferentes sistemas judiciales del territorio nacional. ¿Y esto por qué? Porque ahora se aprobó en el Senado la ley que aprueba la virtualidad para que las personas ya no tengan necesariamente que venir a establecimientos como ese para realizar diferentes diligencias. Esto había sido aprobado en la Cámara de Representantes, sin embargo se había dejado por fuera la justicia penal y ayer en el Congreso se tomó la decisión de incluir lo que queda potestad de un juez si decide hacer estas audiencias de manera presencial o no. Allí, pues como lo explicaron en el Congreso durante la plenaria que se llevó a cabo el día de ayer en horas de la tarde, de las diferentes circunstancias para que se haga de manera netamente presencial, pero queda abierta la posibilidad de realizar todo de manera virtual, que se extienda ese decreto que se expidió por parte del Gobierno Nacional como medidas que se tomaron en medio de la pandemia del COVID-19. Pero ¿cómo se recibe toda esa decisión por parte, pues, del gremio responsable de todas estas situaciones? Pues ahora nos conectamos con el presidente de la Zona Judicial, Freddy Machado. Presidente, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá, y comenzar preguntándole cómo reciben precisamente ustedes esta noticia con la entrada de lleno a la virtualidad en el sistema judicial colombiano. Buenos días. Existía una gran expectativa porque a partir del 4 de junio tendríamos que volver a las instalaciones de manera presencial, a los palacios de justicia y a los edificios judiciales. Ahora, con el decreto, se tiene el marco jurídico para que la justicia virtual tenga la posibilidad de dar esa dinámica que se había ganado en época de pandemia. Presidente, precisamente esas circunstancias que cambió el Congreso tienen que ver con el sistema penal dentro de la rama judicial. ¿Qué retos trae para, pues, todo este sistema colombiano la entrada en la virtualidad, que en ocasiones sea presencial, que en ocasiones se lleve mediante las plataformas? En principio, con los decretos, el decreto 806 tenía una vigencia de 2 años, que se cumple ahora el 4 de junio. El Congreso ha entendido el clamor del país judicial de que se gana mayor dinámica, de que se han realizado el doble de las audiencias que se hacían en presencialidad, y ahora solo deja a la potestad del juez, a la facultad del juez, si determina que algunas audiencias se hagan presenciales. ¿Esto por qué? Porque cuando se practican pruebas es posible que en ese escenario se requiera la presencialidad del juez para efectos de que la inmediación y la mayor dinámica que tienen las audiencias presenciales beneficien a la justicia en este caso también. Presidente, ¿qué? Según el Gobierno Nacional, este proyecto de ley se presentó para descongestionar precisamente todos esos procesos que se encuentran aquí, como los juzgados de Palo Quemado y distintos sistemas que se encuentran, pues, en el territorio nacional. ¿Esta decisión realmente ayudará a descongestionar el sistema judicial? Sí, una de las grandes limitaciones que tiene la rama judicial es de plantas de personal. Por eso se dan los vencimientos de término, por eso hay tanta congestión. En este decreto 806 que se dio con ocasión de la pandemia, el país judicial descubrió que se ganaba en dinámica, y entonces, ahora que debía determinarse al vencimiento del decreto si volvíamos a la presencialidad o no, el país judicial reclamó que en la mayoría de las audiencias se hicieran virtual, que se continuara con ese marco jurídico, y por eso el Congreso adopta, después del clamor del país judicial, incluso de los usuarios, de que se adoptara como legislación permanente. Pero sí, es un nuevo aire, es una nueva dinámica, y sí, necesitamos también que se amplíen las plantas de personal para poder responder a las demandas de justicia de los ciudadanos.
Presidente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá. Como lo escucharon ustedes, a este llamado también se sumó el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Justicia para solicitar que se agregara la justicia penal a este proyecto de ley que en un inicio en la Cámara de Representantes pues había sido solo aprobado para los juzgados de circuito, de familia y otras instancias, a excepción de la penal, que recordemos es cuando ocurren en su mayoría de casos delitos y en esos sucesos que pues conciernen al orden público. Pues ahora queda en manos de los jueces decidir si esas audiencias se realizan de manera virtual o presencial. Aún falta una conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes para terminar de concretar ese documento, luego de esta diferencia que se tuvo pues entre estos organismos para ya pasar a sanción presidencial, urgencia con la cual el mandatario del país, Iván Duque, solicitó con urgencia este documento que se aprobara lo más pronto posible, antes del 20 de junio precisamente, cuando ya conoceremos pues quién será el nuevo presidente de la República.